Comenzamos. Ahí está la vocecita que nos dice que comenzó. Borramos un poquito acá la cámara para que se concentren nada más en las PPT que voy a mostrar. ¿Ya? Tum, 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 tum. A ver, vamos para acá. Pum, pum. Aquí está. La idea principal, ¿no? Esta es la definición que usualmente vamos a encontrar de cosas que vamos a encontrar en un texto de comprensión de textos, ¿no? O un texto, un libro de razonamiento verbal que toque el tema de comprensión de lectura, ¿ya? ¿Qué es la idea principal? Es la idea que tiene mayor jerarquía, la idea que tiene mayor importancia, relevancia, y es aquella idea que a lo largo de todo el texto va a ser desarrollado por las ideas secundarias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo ver acá? ¿Qué es lo que podemos rescatar, mis estimados? Que cuando hablamos acerca de qué, de la idea principal, es la idea de mayor importancia, de mayor jerarquía, ¿no? Y es esa idea que va a ser de cosa que va a ser desarrollada, y viene lo importante, ¿no? Va a ser desarrollada por las ideas secundarias, ¿no? Las ideas secundarias, ¿qué es lo que van a hacer estas ideas secundarias? Lo que van a hacer las ideas secundarias es desarrollar, ¿sí? Desarrollar la idea principal. ¿A través de qué? A través de ejemplos, a través de comparaciones, a través de ideas particulares. ¿Ya? Entonces aquí estoy tratando de definir lo que es una idea principal. Esto de la idea principal, mis estimados, es muy relevante, ¿ya? Es muy, muy importante, porque si nosotros sabemos ubicar la idea principal, podemos responder varias preguntas que se hacen en torno a texto, en torno a comprensión de lectura, ¿no? Por ejemplo, a ver, me voy un poquito a explicar o a sustentar esto, ¿ya? Si a ti te piden, mira, fíjate, ¿ah? Si a ti te piden, por ejemplo, si a ti te piden que marques, marca la alternativa, marca el título del texto, te dicen, ¿no? Marca el título del texto, ¿ya? El título. Y para poder hallar el título, necesariamente, mira, necesariamente, ¿qué es lo que necesitas? Primero, ubicar tu idea principal. Y a esa idea principal, ¿qué es lo que le tienes que quitar? Le tienes que quitar el verbo. Es decir, convierte en una frase nominal tu idea principal y ya tienes el título. O a la idea principal, quítale qué cosa, quítale el verbo y ya formaste un título. Entonces, que para poder, ¿qué cosa? Para poder hallar el título, ¿qué necesitas previamente? Tu idea principal. Justo lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? A ver, otro tipo de pregunta que se maneja en la parte de lectura, ¿sí? Por ahí de repente vamos a encontrarnos en el futuro con estos tipos de preguntas. Intención del autor o propósito del texto. Intención del autor, ¿no? Y para poder ubicar la intención del autor, ¿qué necesitas previamente? Muy bien, mira, se maneja a través primero de qué? De un verbo, comienza así, un verbo, ¿ya? Y a ese verbo, ¿qué le tienes que agregar? La idea principal, la información más importante que tú encuentras en el texto. Fíjate, tengo dos preguntas que son usuales en la parte de comprensión de textos y por ahí para poder, ¿qué cosa? Desarrollar lo que necesitas. Idea principal, idea principal. Es más, hay otro tipo de pregunta que se llama frase resumen. ¿Sí? ¿Cuál es la frase resumen del texto? Te pueden preguntar así, ¿no? ¿Cuál es la frase resumen del texto? Y para poder hallar la frase resumen del texto, ¿qué necesitas? Ah, ya, profe, ya sé, la idea principal. Y a esa idea principal, ¿qué le podemos agregar? Alguna idea secundaria que consideremos que es relevante. Van tres preguntitas. Y en esas tres preguntas que se suelen tomar en lectura, ¿no? ¿Qué necesitas previamente? Idea principal, idea principal, idea principal, ¿no? Entonces, por ello, ¿no? Por ello es capital, es relevante saber ubicar la idea principal. Es más, ¿no? Si tú sabes ubicar la idea principal, dentro de esa idea principal puedes ubicar tu tema, puedes ubicar tu tema central, que son preguntas que también se pueden dar dentro de la parte de textos. Entonces, como que la idea principal y el saberlo ubicar, entonces que me puede resolver varias preguntas. ¿Me puede resolver qué cosa? Me puede resolver varias interrogantes que se pueden hacer de la idea principal, ¿no? Entonces, es menester, es necesario, ¿no? Manejar y tener la claridad para poder, ¿qué cosa? Para poder saber qué es una idea principal y cuál es la diferencia con las ideas secundarias, porque podemos confundirnos, ¿no? Podemos confundirnos. Es por eso que vamos a ir poco a poco mostrando la diferencia entre una y el otro, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué decimos que es una idea principal y por qué a las demás se llaman ideas secundarias? Acá, mira, te voy a presentar un texto, ¿ya? Este texto tiene tres párrafos, ¿no? Y hay un párrafo que está de otro color, ¿no? Y ese párrafo que está de otro color lo he colocado, lo he puesto adrede para que tú puedas marcar o notar la diferencia, ¿no? Es más, acá te estoy colocando ya que ese párrafo de otro color
¿no? En este caso, algo celeste es la idea principal y los otros dos párrafos vendrían a ser ¿qué cosa? Vendrían a ser las ideas secundarias, ¿ya? Y vamos a leerlo para que te des cuenta que, por qué se llama idea principal, por qué consideramos a esta idea principal y por qué las demás vienen a ser ideas secundarias, ¿ya? Entonces, vayamos, miren, síganme los buenos, síganme por acá. Ya, sígame por acá. Cualquier duda, tienes el micrófono, me puedes decir si que por ahí de repente no nos vamos perdiendo. No creo porque está bastante manejable esto. Vamos con la primera unidad informativa, que es hasta acá, que yo considero que es la idea principal. Y dice lo siguiente, ¿no? Y dice lo siguiente. Muchas comunidades de primitivos contemporáneos cazan hombres para conseguir sus cabezas y conservarlos como trofeo en virtud de la creencia de que eso les da algún poder especial, ¿no? Primera unidad informativa. Yo hago la pregunta clásica, ¿no? ¿De qué o de quién se está hablando? Ah, profe, en esta primera unidad informativa el autor me está hablando acerca de qué? De las comunidades de primitivos contemporáneos. De eso me hablan en la primera unidad informativa. ¿Y qué es lo que nos dice sobre estas comunidades de primitivos contemporáneos? ¿Qué te afirma? Que van a cazar cabezas, que van a cazar hombres para sacarles la cabeza, ¿no? Conseguir sus cabezas. ¿Y cuál es el objetivo de tener esas cabezas? ¿No? De que eso, de tener esas cabezas, le va a dar un poder, ¿qué cosa? Le va a dar algún poder especial. Eso es lo que dice. Pero tu temática, ¿de quién te habla? De estas comunidades de primitivos contemporáneos, ¿no? Que existen hoy en día, pero ¿no? Las costumbres que tienen son de antaño, ¿no? Por eso primitivos contemporáneos. ¿Bacán? Bien, ahora, la segunda unidad informativa, la segunda unidad informativa, el autor me está hablando acerca de qué, de los Marindanit de Nueva Guinea. Y dice, por ejemplo, se va a la caza de cabezas con la finalidad de apoderarse de los nombres de los dueños de estas, ¿no? Para ponerlos a los recién nacidos, porque entre ellos hay pocos nombres y el poder tener uno es muy importante. Profe, ¿de qué o de quién te están hablando en esta primera unidad informativa? De los Marindanit de Nueva Guinea. ¿Y qué es lo que te dicen? Que estos marindaní, ¿qué es lo que hacen? Cazan cabezas, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de cazar cabezas? Muy bien, apoderarse de los nombres para ponerlos a los recién nacidos. Eso es lo que te dice. Y es más, el autor te ayuda y te aclara y te dice que lo que te están mencionando de los marindaní de Nueva Guinea, ¿qué cosa es eso? Esto de acá, es un ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, se entiende, mi estimado, ¿sí? Se entiende, mis estimados, que cuando el autor habla de los Marindanú de Nueva Guinea, esto vendría a ser un ejemplo de estos primitivos contemporáneos, de estas comunidades, ¿no? Y el autor te aclara y te dice, oye, ¿sabes qué? Esto es un ejemplo, ¿no? De lo que yo te estoy mencionando anteriormente. Y ten en cuenta esto, que los ejemplos vienen a ser parte de la idea secundaria. ¿Por qué? Porque son datos particulares, como que desarrolla un poquito la primera idea. Porque la primera idea es hablarte de comunidades de primitivos que cazan cabezas, ¿no? Y la oración número dos te está dando un ejemplo de una comunidad y qué caza cabezas y cuál es el objetivo de cazar esas cabezas. Y es más, ¿no? Esa segunda unidad informativa, como que el texto mismo te lo da. Te dice, esto es un ejemplo. Por ejemplo, y la última unidad informativa, fíjate, ¿qué es lo que te dice? Los papúes, en cambio, cazan cabezas humanas porque están convencidos de que en ellas hay una fuerza especial que permite el crecimiento de las plantas y el mejoramiento de los cultivos, ¿no? Eso es lo que te dice en la última unidad informativa. Entonces, mis estimados, en la última unidad informativa te está hablando acerca de qué? De los papúes. Y los papúes, ¿qué sería, profe? Sería también un ejemplo de una comunidad de primitivo contemporáneo. ¿Y qué es lo que hacen? Están cazando qué cosa? ¿Qué cazan? Cabezas, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque les da una fuerza especial que permite el crecimiento de las plantas y el mejoramiento de los cultivos. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la idea principal es la primera unidad informativa, como te coloqué. ¿Y cuál es la característica de esa idea principal? Que normalmente esa idea principal desarrolla, ¿sí? El tema, pero de manera general. ¿De manera qué cosa? De manera amplia y no particulariza y no te especifica nada. Porque la labor de particularizar, especificar a través de ejemplos, comparaciones, datos específicos, eso lo hacen las ideas secundarias, ¿no? Entonces, fíjate por acá para que marquemos qué cosa, marquemos un poquito la diferencia, ¿no? Las ideas secundarias que pretenden explicar o fundamentar lo tratado. Las ideas secundarias van a explicarte, fundamentar lo tratado y eso lo hace a través de qué? De descripciones, ideas particulares, especificaciones, argumentaciones, comparaciones, ejemplos, como sucede acá, reiteraciones, etcétera, ¿no?
Entonces, esa es la chamba de las ideas de cosas, de las ideas secundarias, ¿no? Entonces, nosotros un poquito para que tener el panorama completo, ¿no? Y indicar qué cosa, indicar que esa es la chamba o esa es la labor de las ideas secundarias. Entonces, si nosotros por ahí tenemos esa perspectiva de poder reconocer las ideas secundarias frente a una idea principal, se nos va a hacer también mucho más sencillo y se va a hacer mucho más fácil ubicar la idea principal, ¿no? Y si por ahí, miren, fíjense, ¿ah? Te piden, en este texto número uno, te piden, oye, ¿sabes qué? ¿Cuál es la idea principal de este texto? Y tú encuentras una alternativa que muestre un dato particular que te da el texto, esa no es clave. Por ejemplo, podemos encontrar una alternativa. La alternativa A, ¿cuál es la idea principal de este texto? Ah, muy bien, la alternativa A, muy bien. Trata de los marindaní de Nueva Guinea que cazan cabezas para conseguir sus nombres. ¿No? La alternativa B te dice, ¿no? Muy bien. ¿De qué trata el texto? De los papúes, muy bien, que cazan cabezas con la intención de que, muy bien, de tener una fuerza especial que permite el crecimiento de las plantas. Ya, eso no sería en idea principal, pues. ¿Por qué? Porque son ejemplos, son datos particulares. Entonces, los datos particulares nunca la vas a tomar de cosa, nunca lo tomes en cuenta, ¿ya? Y te voy a mencionar algo que después te lo voy a decir dentro de un momentito. Usualmente, ¿ya? Usualmente, no siempre, pero es un buen porcentaje, la idea principal de un texto está al inicio. ¿Ya? La idea principal de un texto está al inicio. Es por eso que las recomendaciones, ¿ya? Que te voy a dar, te voy a decir, oye, ¿sabes qué? Muy bien, ten cuidado. Tú siempre concéntrate, ¿sí? Si te piden la idea principal, porque normalmente la escuela toma un texto, una pregunta, un texto, una pregunta, ¿ya? Eso es lo que está soliendo hacer la escuela, ¿no? Entonces, concéntrate, si la pregunta es por la idea principal, concéntrate muy bien al inicio y concéntrate al final, porque usualmente los autores que realizan esos textos lo que hacen es colocar su idea al inicio y al final. Al inicio y al final. Eso es lo más recurrente, ¿ya? Eso es lo más recurrente. No siempre ocurre, pero es lo más recurrente que nosotros podemos de cosas, podemos ver, ¿ya? Entonces vamos a la siguiente PPT, ¿ya? Vamos a la siguiente PPT para darte algunas características de la idea principal, ¿ya? Que es importante, mira, en la idea principal siempre tiene que estar incluido el tema. O sea, siempre tiene que estar tu tema. ¿No? Si mi tema son las comunidades de primitivos contemporáneos, entonces en mi idea principal tiene que estar ese tema, ¿no? Si mi tema es hablarme sobre el racionalismo, en mi idea principal tiene que estar ese tema, ¿no? Es por eso que te dice que afirma algo sobre el tema, ¿ya? Afirma algo sobre el tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, buenas noches. Afirma algo sobre el tema, ¿ya? Ahora te dice, se expresa en oración. Claro, siempre va a ser una oración, ¿ya? La idea principal siempre va a ser una oración. Tienes que tener en cuenta eso, ¿ah? Siempre va a ser una oración. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener un verbo conjugado. Voy a colocarlo acá, ¿ya? Si es una oración, entonces la idea principal va a tener verbo, ¿ya? Tiene verbo. ¿Y ese verbo cómo es? Es un verbo conjugado, ¿ya? Conjugado. No te olvides de eso. Tiene verbo y es un verbo conjugado, ¿no? Es una oración. Es decir, que suele tener la estructura que tiene una oración. Sujeto, verbo y predicado. Sujeto, verbo y predicado. ¿Ya? Tienes que tener en cuenta eso. Puede ser explícita o implícita. ¿Qué quiere decir explícita? Que está en el texto tal cual, aparece, es claro, ¿no? ¿Sí? Es literal. Y implícita es porque no está en el texto. De esas dos, ¿cuál es lo más usual? Lo más usual es esto de acá, ¿no? Que es lo que más se maneja, explícita, ¿no? Eso es lo que más se va a desarrollar. Es decir, que el texto anterior, por ejemplo, esto de las comunidades de primitivos contemporáneos, ¿no? El tipo de texto es explícito porque la idea principal estaba ahí, estaba al inicio, ¿no? ¿Sí? Ahora, en la siguiente dice, suele aparecer al inicio o al final, y eso es lo que te mencionaba ya cerrando la PPT anterior, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que te decía? Que la idea principal, ¿cómo se ubicaba? Según lo que hemos visto, al inicio y se ubica de cosa al final del texto, ¿no? Eso es lo más usual, es por eso que nuevamente repito, que tú concéntrate siempre al inicio del texto, bien, ponle el 100% de concentración y también al final, ¿no? ¿Correcto? Porque usualmente, repito, frecuentemente, normalmente los escritores colocan las ideas o la idea principal en esa posición. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta estas características. Ah, profe, entonces si yo encuentro una alternativa que no tiene verbo, ahí esa no es la idea, pues. Esa no es la respuesta. Si la pregunta es por la idea principal, esa no es la respuesta. ¿Ya? Tiene que tener el verbo. Ah, profe, y si me preguntan por la idea principal y hay una alternativa que no tiene el tema que el autor desarrolla, tampoco, la vas descartando, ¿ya? No es parte de la idea, ¿qué cosa? No es parte de la idea
principal y la descartas. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta eso. ¿Ven? Borro esto. Y por aquí, mira, fíjate, algunos, bueno, esto no es esto no pregunta, pero un poquito como para que te puedas, dar un panorama de cómo aparecen las ideas principales, ¿ya? Las tres primeras, las que vamos a ver, así, las tres primeras son las que más se da en un examen, como la que ustedes van a dar, ¿no? En general, ¿no? En general, cuando se maneja mucho la parte de comprensión de lectura, ya en general, que les van tomando a los chicos que postulan a la escuela, ¿no? A los chicos que postulan a universidades, a los profesionales, ¿no? Que quieren nombrarse por el Estado, ¿ya? Que entra también el tema de comprensión de lectura. En general, ¿no? La parte de comprensión de lectura va a presentar la idea principal, estas posiciones. Y las tres primeras son las más usuales. Mira, acá yo tengo un texto por acá, muy bien, acá yo coloco otro texto por acá yo coloco otro texto por aquí, ¿ya? Acá coloco otro texto por acá y vamos a colocar el último, ¿ya? El último, uno chiquito nada más, por acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que cuando la idea principal está al inicio del texto, a eso se llama de cosa, texto analizante, ¿no? Como es el que hemos visto ahora último. La idea principal está al inicio, analizante. O sea, presenta el texto, la idea principal al inicio y luego a través de detalles, de ejemplos, de comparaciones, comienza a desarrollar esa idea, ¿no? Ahora, dice, la idea principal está, ¿qué cosa? Está en el medio, ¿ya? Está en el medio. Es poco usual es esto, ¿ah? Poco usual. Te dije las tres primeras, no había leído esto. Esto es poco usual, ¿no? La idea principal está al medio, centrado, ¿no? Al medio. Luego, sintetizante, porque la idea principal se ubica al final del texto, al final del texto, ¿no? Al final del texto. Es decir, que el autor comienza a desarrollar todas las ideas y al último te dice, en síntesis, en conclusión, ¿no? Entonces, esa forma de mostrártelo, de decirte en síntesis, en conclusión, ¿qué quiere decir? Que lo que viene después es la idea principal. Está sintetizando, está resumiendo en la última oración todo lo que te dijo al inicio, ¿no? Luego, texto encuadrado, cuando la idea principal se presenta al inicio y se presenta al final. A eso se llaman textos encuadrados o también se conoce como textos paralelos, ¿ya? Inicio o final. Y la última es un texto paralelo, ¿no? En este caso, también llamado implícito. ¿Y por qué se llama paralelo implícito? Porque todas son ideas secundarias. Todas son ideas secundarias, ¿ya? Todas son ideas secundarias y de las ideas secundarias, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un trabajo de conclusión o de inferencia y a través de a través de ese trabajo, ¿qué es lo que nace? Nace la idea principal, ¿no? O sea, a través de las ideas secundarias, muy bien, voy a deducir, voy a inferir mi idea de cosa, mi idea principal, mi P, ¿ya? A través de todas esas ideas. Perfecto, fíjense, ¿ah? Ideas secundarias y secundarias, y a través de las ideas secundarias se infiere mi idea principal. O sea, así se presenta. Tengan en cuenta eso. Es importante porque eso también te da esa perspectiva o ese panorama donde yo puedo ubicar mi idea principal. Pero ten en cuenta lo que yo te voy a decir, ¿no? Esto, lo que te voy a decir, que lo que se da en una evaluación, ¿no? Es esto, que se presentan estos tres principales. PRIN, analizante, TIN sintetizante y PLIN encuadrados. Esos son los tres tipos de texto usuales, recurrentes, que se dan en exámenes de qué? En exámenes de ingreso. ¿Ya? Entonces, si te piden la idea principal de un texto, entonces como que me tengo que fijar en esas posiciones usualmente. Inicio, final o inicio, final, ¿no? Eso es lo más usual. Profe, ¿y el centrado y el paralelo? Poco usual, ¿ah? Poco usual, ¿no? Eso no quiere decir que no pueda venir, pero es muy, muy poco usual. Más son las que se está presentando. Eso te digo por la experiencia, ¿no? Por la cantidad de textos que nosotros hemos revisado, nos ha llegado hasta a nosotros y hemos visto esos textos. Es por eso que nosotros llegamos a esa conclusión, ¿ya? Bien, a ustedes no les toman, ¿no? ¿Cuál es el tipo de texto según la idea principal? No, eso no les toma. Simplemente les hacen preguntas. ¿Cuál es la idea medular o cuál es la idea principal del texto? Esto más que todo para que ustedes tengan un panorama, una perspectiva de cómo se puede Bien, ubicar la idea principal. profesor, Sí, dime, ¿cómo estamos? Buenas noches. profesor, buenas noches.
Profesor, y en esas es donde aparecen que todas las ideas son secundarias, ¿cuál es el derrotero que tengo que aplicar para que extraer de ahí la idea principal? Mira, te puedo colocar un ejemplo acá, mira. Tendría que hacer una inferencia, ¿no? Lo que se trabaja es sacar una conclusión. Borramos todo eso, ¿no? Acá, por Ujú. ejemplo, te dicen, ¿no? Acá, primer texto, dice, ¿no? Primera unidad informativa. Entre los marindaní de Nueva Guinea, por ejemplo, se va a la cabeza, a la casa de cabezas con la finalidad de apoderarse de los nombres de los dueños de estas para ponerlos a los recién nacidos, porque entre ellos hay pocos nombres y el poder tener uno es muy importante. ¿Ya? Esto es un dato particular. Luego te dice, los papúes, en cambio, cazan cabezas humanas porque están convencidos de que en ellas hay una fuerza especial que permite el crecimiento de las plantas y el mejoramiento de los cultivos. Y ponte una tercera unidad informativa que te hable acerca de que de otro pueblo, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Los Namekusein, ¿no? Muy bien. Cazan cabezas porque están muy seguros de que esas les va a dar qué cosa, les va a dar una fuerza de cosa, una fuerza descomunal, ¿no? Entonces, hasta ahí en ese texto, si te has dado cuenta, todas son ideas secundarias, o sea, porque son datos particulares, ¿no? Porque eso es lo que hacen las ideas secundarias, darte ejemplos de datos particulares. Primera unidad informativa, los marindaní. Segunda unidad informativa, los papúes. Y tercera unidad informativa, los namekusein, ¿no? O sea, son tres ideas secundarias. Todas son ideas secundarias. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer una conclusión. Entonces, esa conclusión tiene que ser una idea general. Entonces, voy de lo particular, tengo que llegar a una idea general, ¿no? Entonces, esa va a ser, digo, o sea, esa va a ser mi inferencia. Entonces, mi inferencia, ¿qué podría ser? Podría ser, ¿no? Muy bien, que existen pueblos o existen comunidades que lo que hacen es cazar cabezas porque eso les va a dar, ¿qué cosa? Algún poder particular. ¿No? Entonces, a partir de eso ya llegué a una conclusión, ¿no? Pero esa conclusión tiene que ser no particular, sino esa conclusión se caracteriza por ser general, porque esa es una de las características de la idea principal. Entonces, ¿la chamba cuál es? Estos textos son un poquito más complicados porque yo tengo que inferir, pues, ¿no? Y normalmente en ese proceso de la inferencia, ¿no? Es a veces un poco más complicadito, un poquito más complejo. ¿Ya? No sé si me dejé entender ahí. Sí, profesor, gracias. Perfecto. Listo. Muy bien. Pum, pum. Ya, esta es la forma de preguntar, miren. ¿Sí? Esta es la forma cómo puede aparecer hay cosa, cómo puede aparecer en las preguntas, ¿no? Acordemos, vuelvo a reiterar que un texto normalmente, cuando es presencial, ¿no? Se toma un texto y pueden tomar al máximo 5 preguntas, 3 preguntas, ¿no? Pero en el caso de que ustedes dan de manera virtual, les toman un texto y una pregunta. ¿Ya? Entonces, esta es la forma como podríamos, ¿qué cosa? Cómo podríamos adelantarnos a saber qué es lo que podemos marcar, ¿no? Entonces, es por eso que a veces se recomienda que puedan, ¿qué cosa? Que puedan, antes de atacar el texto, leer la pregunta, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo leo las preguntas, entonces ya sé qué es lo que tengo que buscar en la lectura que voy a dar del texto, ¿ya? Ahora, estas son las formas de qué? Las formas de preguntar. ¿Qué es lo que te dice? ¿Cuál es la idea fundamental? ¿Cuál es la tesis? ¿No? La tesis. Esta es una forma de preguntar que se está dando últimamente, ¿no? Cuando te dicen cuál es la tesis planteada por el autor. Entonces, cuando te preguntan tesis, tienes que tener en cuenta qué es idea principal, ¿no? ¿Cuál es la idea principal del autor? Entonces, es una forma de preguntar. ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué alternativa contiene la afirmación más importante? La idea principal del texto, señala la alternativa que contenga la idea más relevante. Entonces, todas son formas de preguntar por la idea principal o la idea medular del texto, ¿ya? Y ahí ya tenemos que ver las estrategias que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, dentro de las primeras estrategias que vamos a trabajar, ya entrando un poquito a esta técnica, es la técnica de del análisis. Esa es la primera técnica. Es la técnica básica que todo lector tendría que manejar. ¿Ya? ¿Qué cosa es analizar? Analizar es dividir el texto en oraciones. Te lo expliqué la última sesión, si no me equivoco. Tengo que dividir el texto en unidades informativas, ¿no? Entonces, cada vez que tú encuentres un punto, ¿no? Hasta ahí es tu primera unidad informativa. Y tenemos que leer esa primera unidad informativa, ¿no? Por acá voy a colocar un punto, por acá coloco otro punto, ¿ya? Por acá coloco otro punto y acá está el punto final, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es analizar?
Analizar es dividir el texto. Nos convertimos en Jack, el destripador dice, y destripamos el texto. Nos vamos por las partes. Primera parte, segunda parte, tercera parte y última parte. Entonces, divido el texto en unidades informativas. O sea, que mi lectura debería comenzar acá, ¿no? ¿Y dónde paro mi lectura? Hasta aquí. Hasta aquí es mi primera unidad informativa. Y tengo que hacer las preguntas que me están pidiendo, porque dentro del análisis, miren, ¿qué es lo que nos dice? Consiste en la técnica del análisis para poder hallar la idea principal, en analizar cada oración reconociendo que tengo que ubicar primero mi tema, tengo que ubicar mi aspecto, el tema central, y luego de tener mi tema y mi tema central, hacemos la pregunta, ¿qué se afirma acerca del tema central? Y la respuesta a la pregunta que yo estoy haciendo va a ser ¿qué cosa? La idea principal o la idea central del texto. Y luego, la última parte, tengo que ver la alternativa que parafraseo, que se asemeje a la respuesta que yo estoy dando a la pregunta anterior. Entonces, en cada oración o en cada unidad informativa, analizando lo que yo tengo que hacer, ¿qué cosa es? Lo que yo tengo que hacer es ubicar, ¿no? Mi tema, ubicar mi aspecto y ubicar mi afirmación. ¿De quién se habla? ¿No? Muy bien. ¿Qué se afirma? Perdón, ¿qué aspecto trata y qué se está afirmando? ¿No? En cada unidad informativa. Y la idea que repite, la idea es esa idea repetitiva va a ser parte de qué? Va a ser tu idea principal. Pero ten en cuenta esto, ¿no? Muy bien, para poder tener un panorama un poquito más grande, que la idea principal usualmente, ¿no? Usualmente, manejando la técnica del análisis, debería estar ¿dónde? Al inicio, ¿ya? Debería estar al inicio. Y luego las ideas secundarias tendrían que desarrollar esa idea, ¿ya? Vayamos por acá, borro todo esto y vamos a trabajar esta técnica con el siguiente texto, ¿ya? Tengo este texto cortito, es chiquitito, ¿no? Como normalmente aparece en las escuelas y en lo que toma la escuela y tengo que dividir el texto en unidades. Mira, acá hay un puntito, plin, ¿sí? Por acá, ¿qué cosa hay? Otro punto, ¿no? Plin, ¿ya? Por acá hay otro punto, plin, ¿no? Y listo, ¿ya? Creo que hasta ahí son las ideas, ¿no? Por acá creo que ya lo había puesto, ¿ya? Voy a borrar por acá, porque creo que ya había colocado los puntos, ¿no? Y creo que me faltaba por acá uno. ¿Listo? Ya está. Estoy dividiendo el texto por unidades informativas, ¿no? Entonces, mi primera lectura, ¿sí? Mi primera lectura debería ser ¿qué cosa? Todo esto. ¿No? Todo esto, mi primera lectura. Todo esto es mi primera unidad informativa. Todo esto, ¿no? Mi primera unidad informativa. Todo esto, ¿no? Entonces yo tendría que leer de quién se habla, cuál es el aspecto y qué se afirma, ¿no? De quién se está hablando, cuál es el aspecto y qué cosa, qué se está afirmando. Eso es lo que yo tenía que cosa, eso es lo que yo tendría que hacer, ¿ya? Entonces vamos con la primera unidad informativa. Hago el desarrollo, hasta acá dice. Pablo de Tarso, ¿sí? Un judío que además era ciudadano romano, no había conocido personalmente a Jesucristo, pero se convirtió en el mejor propagador de la doctrina cristiana. Primera unidad informativa. Hago la pregunta clásica, ¿de qué o de quién se habla? ¿De qué o de quién se habla? ¿No? Y la respuesta a esa primera pregunta va a ser lo que tú estás pensando. ¿De quién se habla? De Pablo de Tarso. ¿Sí? ¿De quién se está hablando en esta primera unidad informativa? De nuestro amigo Pablo de Tarso. Ahora, voy a seguir leyendo. Ahora, ¿qué es lo más relevante que se habla de Pablo de Tarso? Que nos dice, mira, nos da dos informaciones acerca de Pablo de Tarso. Una primera información nos dice que era un judío, ¿no? Un judío que además era ciudadano de Roma, judío, ciudadano de Roma, y que no había conocido personalmente a Jesucristo, ¿no? Esa es la primera unidad informativa o la primera información que se habla acerca de Pablo de Tarso. Un judío que era ciudadano de Roma y no conocía a Jesucristo. Y luego nos dice que se convierte en el mejor propagador de la doctrina cristiana. Acá quiero parar y te quiero decir algo que es importante. El papel que pueden jugar los conectores dentro de la parte de lectura. Particularmente, mira, escúchame, ¿ah? Y te lo voy a colocar acá. Particularmente, cuando nosotros leamos un texto, hay que tener, ¿qué cosa? Hay que tener ojito, ¿sí? Ojito, ojito al conector de contraste, a un conector de contraste. A un conector de contraste, ¿sí?
¿Cuáles son los conectores de contraste? A ver, los conectores de contraste son varios, pero los que más se utilizan, los que más aparecen son el pero, son el sin embargo, ¿sí? Son el no obstante, ¿ya? Son el empero, son el más sin tilde. Esos son conectores de contraste, ¿ya? Entonces, dentro de la lectura, estos conectores de contraste nos dicen mucho. ¿Qué es lo que nos dice? Lo siguiente, mira, te voy a colocar por acá, ¿ya? Te voy a colocar un ejemplito, ¿no? Dicen, este, no, no estudio mucho, ¿no? No estudio, no estudio mucho, muy bien. Sin embargo, muy bien, logró, logró ingresar a la universidad. Punto. Ya está. Mire, fíjate, ¿ah? ¿Sí? Esto es lo que nos dice. No estudió mucho, sin embargo, ¿no? Logró ingresar a la universidad. Perfecto. Acá tú encuentras un conector de contraste. Fíjate, ¿ah? Este es el conector de contraste, el sin embargo. ¿Ya? Este es el conector de contraste. Y ese conector de contraste, ¿qué es lo que nos dice? Lo que te dice ese conector de contraste es lo siguiente, que no tomes en cuenta la primera unidad informativa. Esta primera unidad informativa, ese conector de contraste lo mata. No tomes en cuenta eso. Y lo que viene después de ese conector de contraste sí es relevante, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es importante ahí? No, no que no estudió mucho, sino lo importante es que logró ingresar a la universidad. Entonces, ese conector de contraste mató lo que te dice anteriormente y te dice, toma como relevante, como importante lo que viene después. Entonces, cuando tú encuentres en un texto un conector de contraste, como lo que te estoy mostrando arriba, entonces trata de subrayarlo, trata de enmarcarlo, trata de verlo bien y fíjate en lo que viene después de ese conector de contraste. Porque muchas veces, usualmente, ¿no? Lo que viene después de ese conector de contraste es lo más relevante, lo más importante y lo que el autor quiere transmitir como qué, como algo esencial. Ten en cuenta eso, ¿ya? Entonces, en ese sentido, fijámonos en esta parte o en esta primera unidad informativa y acá voy a marcar el conector de contraste. Este es el conector de contraste, ¿no? Acá está, mira, el pero. Este es el conector de contraste. Y lo que viene del conector de contraste para el autor es importante. O sea, esto que te hablan de Pablo de Tarso, que era un ciudadano de Roma y que no conoció personalmente a Jesucristo, eso no es relevante, no es importante. Lo que viene después de ese pero, ahí sí. ¿Y qué es lo que viene después de ese pero? Voy a marcarlo por acá con un color verdecito, verde esperanza. ¿Y qué es lo que nos dice? Que se convirtió en el mejor propagador de la doctrina cristiana. Eso de ahí es que en esta primera unidad informativa lo más relevante que se habla de Pablo de Tarso. O sea, no el judío, no el que no conoce personalmente, sino que se convierte en el mejor propagador de la doctrina cristiana. ¿De quién se habla? De Pablo de Tarso. ¿Cuál es el aspecto que el autor desarrolla? Muy bien, el propagador de la doctrina cristiana. ¿Y qué se afirma acerca de Pablo de Tarso como propagador de la doctrina cristiana que se convirtió en el mejor? Ya, esa es la primera unidad informativa, ¿no? Entonces, para corroborar eso, ¿sí? Las demás ideas, mis estimados, deberían desarrollar al tema a Pablo de Tarso, muy bien, y que se convierte en el mejor propagador, difusor, ¿no? ¿De quién? De la doctrina de Cristo. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver, corroboremos eso, ¿ya? Vamos a corroborar eso. Segunda unidad informativa, hasta acá. Vamos a ver, ¿ah? Dice, viajó. ¿Quién viaja? Mi amigo, mi causa, Pablo de Tarsos. ¿Sí? ¿Quién viaja? Pablito de Tarso. ¿Y dónde viaja? Por diversos países del imperio, o sea, de Roma, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Predica la divinidad de Jesucristo. Predica la divinidad de Jesucristo. Predica la divinidad de Jesucristo, ¿no? Y el predicar la divinidad se entiende que propaga, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué está propagando? ¿Qué está predicando? Muy bien, la doctrina de Cristo, ¿no? La divinidad de Cristo. Y también dice que ante su majestad todos los hombres eran iguales, fuesen ricos o pobres, aristócratas o plebeyos, de esta o de aquella raza, etcétera. O sea, al decir que todos eran iguales ante este Dios, ¿no? Muy bien, ante Cristo, ¿no? Ante Jesucristo,
nos está mencionando o nos está dando a conocer parte de la doctrina de Cristo, parte de la doctrina cristiana. O sea, está predicando la doctrina cristiana al decir que ante Dios todos éramos iguales, ¿no? Entonces, el autor en la segunda unidad informativa, en esa segunda unidad informativa, el autor está desarrollando la idea de qué, de Pablo de Tarso y cómo está predicando la doctrina, la enseñanza de Cristo. Segunda unidad informativa. Tercera unidad informativa. Dice, y que era más importante, en caso de duda, obedecer a Dios, Cristo, que al mismísimo emperador. O sea, y que era mucho más importante, más relevante, obedecer a quién? A Jesucristo. Era más importante obedecer a Dios Jesucristo que al mismísimo emperador. Y eso también es parte de qué? De lo que está predicando como parte de la doctrina cristiana. ¿Y quién está predicando? Pablo de Tarso. Y la última unidad informativa dice, la mayor audacia de Pablo, ¿ya? Es que se atrevió a difundir, muy bien, difundir, propalar, ¿no? Propagador. ¿Y qué difunde? Esas ideas. Y cuando te dice difunde esas ideas, ¿quién? Pablo. ¿Qué ideas está difundiendo? Las ideas de la doctrina cristiana. ¿Y dónde lo hace? En Roma, capital del Imperio Romano y por lo tanto del mundo. Entonces, si te diste cuenta, el texto como tema, como sujeto principal es Pablo de Tarso. ¿Sí? ¿Cuál es el aspecto que el autor desarrolla? Que Pablo de Tarso está propagando la doctrina cristiana, propaga la enseñanza de Cristo, la doctrina, las ideas cristianas, ¿no? ¿Sí? Y el autor, ¿qué es lo que afirma? Que ese propagador, como Pablo de Tarso, fue el mejor, fue el que mejor difundió, fue el que mejor predicó la doctrina cristiana. Por lo tanto, creo que ya tengo mi tema, ya tengo mi aspecto y ya tengo mi afirmación, es decir, mi idea principal. Y fíjense por acá. ¿Sí? Primera, vamos por acá. Mi tema, eso creo que es cerrado, no hay ningún problema. Pablo de Tarso. Mi aspecto, o sea, mi tema central, lo que trabajamos la semana pasada. ¿Cuál es mi tema central? Muy bien, la difusión del cristianismo o puede ser la difusión de la doctrina cristiana por parte de Pablo de Tarso. ¿Y cuál es la afirmación? ¿Qué se afirma acerca de la difusión del cristianismo por parte de Pablo de Tarso? Que Pablo de Tarso fue el mayor o el mejor propagador de del cristianismo o de la doctrina cristiana. Ahí está. ¿Sí? Y todo el texto comienza a desarrollar esa idea. Todo el texto comienza a desarrollar la propagación de la idea principal, ¿no? Y si tú te quieres, mira, y si tú quieres centrarte y decir, profe, ¿y en qué posición se encuentra la idea principal? Si usted me dice una posición al inicio, al final, al medio, yo te diría que se encuentra al inicio. Pablo de Tarso y después el pero. Se convirtió en el mejor propagador de la doctrina cristiana. Toda esta primera idea, ¿sí? De Pablo de Tarso, voy a despintar todo esto, ¿sí? Toda esta primera idea, ¿no? Donde dice se convirtió en el mejor propagador de la doctrina cristiana, eso de ahí sería mi idea principal. ¿Y dónde lo ubicaste? Al inicio, después de este conector de contraste, que como te dije, tienes que tener bastante ojito en este tipo de conectores. ¿Listo? Y después las demás ya vienen a ser ideas particulares. Fíjate, ¿ah? Cuando el autor te dice que difunde las ideas en Roma, capital del imperio, al hablarte de Roma, es un dato particular. Cuando te dice que todos somos iguales, ricos, pobres, aristócratas, plebeyos, ¿no? Eso qué cosa es, son datos particulares. Y como datos particulares, lo que hace qué cosa es desarrollar lo que dice tu idea principal. ¿Bien? Ahí está. ¿Preguntas hasta ahí, mis estimados? Esa es la del conector, es bacán, así que tienen que tenerlo, hay que practicarlo, eso cuando vean textos, ¿ah? Eso les va a ayudar para poder, ¿qué cosa? Ubicar normalmente lo más relevante que hay en el texto. Por ahí vamos a tener más textos que pueden mostrar eso. Oye, un ejemplito. Otro más, mira, ya está la idea principal, las ideas secundarias. ¿Listo? Ya, esto es para ustedes. Me mandan su clave. ¿Ya? Dice, en el texto se afirma principalmente que ¿ya? La idea principal. Ahí en el texto que estoy tomando como ejemplo, lo que tenemos que marcar es cuál es la idea principal. Tengo cuatro claves nada más y una de esas cuatro es la respuesta. O sea, acuérdate, así puede venir, es un texto y una pregunta. Entonces, leo la pregunta, ¿qué me están pidiendo? La afirmación principal, o sea, la idea principal. Tiene que estar el tema, ¿sí? Y tiene que haber una afirmación, tiene que tener un verbo conjugado. Bien, vamos con ese texto. Dame tu clave y de ahí comenzamos a comentar.
Listo, muy bien. ¿Alguna clave por ahí para este textito? Si me la mandan a 3 mensajes, La C, la para ver, alternativa, la alternativa C, tú. Por ahí de repente alguien, mensajito, tengo la C, C de Colombia, por acá. Colombia también, ¿no? Colombia por ahí me dicen, ¿no? Eso es lo que me decía. Colombia. No, acá, hasta acá, esta es la primera unidad informativa, ¿no? Ya, por acá esta es la segunda unidad informativa. Mira, donde hay un punto, yo estoy marcándolo ahí, ¿no? Donde hay un punto, ¿no? Como para poder, hasta ahí, ¿no? El punto me separa ideas. Hay otro punto por acá, pi. Y creo que nada más, ¿no? Este es el punto final, ¿cierto? Ya, entonces vamos a ir analizando. ¿Correcto? Entonces tengo la alternativa C. De repente tienes otra, no lo sé, sería bueno que me mandes el mensaje. Por ahí de repente tienes otra alternativa para poderla ver, ¿no? Entonces, si por ahí de repente coincidimos con la C, bacán, pues vamos a ver, ¿sí? Ping. Para acá, primera unidad informativa, vamos a analizarla, ¿no? Entonces, imaginemos si viene ese día el examen, estamos en el examen, viene este texto y tengo estas preguntitas, ¿no? Tengo esta pregunta y tengo estas alternativas. Entonces, la primera unidad informativa hasta acá, ¿ya? ¿Qué es lo que te dice? La experiencia de diversos países pone de manifiesto que la pena de muerte ni reduce ni incrementa los crímenes, ¿no? Primera unidad informativa. ¿De qué me están hablando? De la experiencia de diversos países, ¿sí? Muy bien. La experiencia de diversos países, ¿ya? ¿Y qué te afirma o qué te afirma acerca de la experiencia de diversos países, ¿no? Que pone en manifiesto que la pena de muerte ni reduce ni incrementa los crímenes. Bacán. Entonces, el autor en todo el texto creo que me está hablando acerca de la pena de muerte. Creo que ese es el tema en común, ¿no? Y en esta primera unidad informativa, ¿qué es lo que nos habla acerca de la pena de muerte? Que según la experiencia de los países, esta pena de muerte no va a reducir ni incrementar los crímenes, ¿no? Eso es lo que nos dice la primera unidad, ¿qué cosa? La primera unidad informativa. Vamos con la segunda unidad informativa. ¿Perfecto? Bien, entonces, ¿de qué nos está hablando el autor en esta primera unidad informativa? De la pena de muerte. ¿Y qué es lo que nos afirma acerca de la pena de muerte? Que según la experiencia de diversos países, según la experiencia de diversos países, esta aplicación de la pena de muerte ni te reduce ni incrementa los crímenes. Primera unidad informativa. ¿Ya? Ahora, la segunda unidad informativa. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a ver, dice. En Europa, ¿sí? Se ha venido aboliendo la pena de muerte desde la segunda mitad del siglo XIX, sin que dicha abolición haya traído como consecuencia un aumento de los homicidios u otros crímenes graves, ¿no? Por el contrario, la tendencia de ese continente es el abatimiento de la criminalidad, incluidos los asesinatos a partir de la tercera década del siglo XX hasta nuestros días. Síganme los buenos, lo voy a pintar con otro colorcito. ¿De qué me están hablando? Me están hablando de un continente. ¿Cuál es el continente? El continente es Europa. ¿Ya? ¿De quién me habla? De Europa. Pim, Europa. ¿Y de Europa qué nos están hablando? Nos están hablando acerca de qué? De la pena de qué? De la pena de muerte, ¿no? Me están hablando de Europa, muy bien, y me hablan acerca de la pena de muerte. ¿Y qué te están hablando acerca de la pena de muerte? La abolición, la eliminación, ¿sí? De la pena de muerte. Y esa abolición de la pena de muerte en Europa, ¿qué es lo que nos ha dicho? Muy bien, que las consecuencias, muy bien, de esa abolición, muy bien, no han sido ni positivas ni negativas. Eso es lo que te dice, ¿no? Que desde la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Sin que dicha abolición haya traído como consecuencia un aumento de homicidios. Hubo otros crímenes graves, o sea, se eliminó la pena de muerte y no aumentaron los homicidios. Por el contrario, la tendencia de ese continente, de Europa, es el abatimiento de la criminalidad, incluidos asesinatos, a partir de la tercera década del siglo XX y hasta nuestros días. Entonces, la eliminación de la pena de muerte no hizo que los crímenes aumentaran. Eso es lo que nos está diciendo de cosa en esta segunda unidad informativa.
¿De quién te habla? De la pena de muerte y según la experiencia de países de Europa, muy bien, la eliminación no hace que los crímenes avancen. Bien, tercera unidad informativa, ¿ya? Vamos con la tercera unidad informativa. Te dice, algo similar ha ocurrido en Australia, ¿sí? Algo similar, voy a pintarlo por acá, algo similar ha ocurrido ¿dónde? En Australia, en Australia, ¿no? Algo similar. ¿Qué es lo similar? ¿No? Es lo mismo que puede haber pasado en Europa. Eso es lo similar. Algo similar ha ocurrido ¿dónde? En Australia. ¿No? ¿Qué es lo similar? Que en Europa, ¿qué pasó? Se abolió la pena de muerte. Y al abolir la pena de muerte, ¿eso qué ocurre? No ocurre que los crímenes se hayan elevado, ¿cierto? Ha sucedido lo contrario. Entonces, algo similar pasó en Australia. No solo en Australia, sino también en Canadá. Y no solo en Canadá, sino también en otros países, otras naciones, ¿no? ¿Y qué es lo que han hecho? Han suprimido la pena letal, ¿no? Ya, hasta aquí me faltó colocar la otra unidad, no vi el punto. Perfecto. Entonces, mira, ¿qué es lo que estamos viendo hasta aquí? Que me hablan de Europa, que el abolir la pena de muerte no pasó nada, ¿sí? Algo similar sucede, que se va a abolirse la pena de muerte, muy bien, en Australia, Canadá y otras naciones, muy bien. Entonces, ¿qué es lo similar? Que no pasó nada. O sea que no incrementó, muy bien, los crímenes. Bien, continúa. Dice, muy bien, otro dato, en los estados de cosa, en los Estados Unidos, ¿ya? En los Estados Unidos. Coloco acá, en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que te dice? No se observa una mayor delincuencia, no aumenta la delincuencia en la minoría de los estados que han abolido, muy bien, han abolido este tema de la pena de muerte, ¿no? Que la mayoría que lo aún lo aplica. Es decir, que en Estados Unidos hay estados donde se ha abolido la pena de muerte y esto no ha ocurrido de cosa, que haya un incremento, ¿no? De estos crímenes. Luego continúa la última unidad informativa y te dice, un informe de la Academia Nacional de la Ciencia de Estados Unidos, ¿qué es lo que nos dice? Que tras analizar todos los estudios sobre el tema que se han realizado hasta la fecha, indica que no debería utilizarse para valorar el posible efecto que tiene esta condena. ¿Cuál condena? La pena de muerte en el índice de homicidios y no pueden servir como base para adoptar políticas al respecto, pues no ha podido demostrar ninguna evidencia. Es decir, según un informe que hace la Academia Nacional, ¿no? de Ciencias, tras analizar todos los estudios acerca de la pena de muerte sobre este tema, muy bien, indica que no debería utilizarse para valorar el posible efecto que tiene, ¿qué cosa? Esta condena, ¿no? ¿Sí? ¿El efecto de qué? De repente de disminuir la criminalidad, ¿no? Entonces, según ese estudio. Por lo tanto, todo el texto, mis estimados, de principio a fin, ¿de qué me están hablando? El tema en común es la pena de muerte, ¿correcto? ¿De qué o de quién se habla? El pena de muerte. ¿Y qué es lo que nos dice acerca de la pena de muerte? Que la abolición o la aplicación de la pena de muerte, muy bien, no ha hecho nada, muy bien, o sea, ni te reduce, ni te incrementa, ¿qué cosa? Ni te incrementa los crímenes, ¿no? O sea, no hace nada. Por lo tanto, si te diste cuenta, la idea principal del texto tiene que ser una idea general, una idea que por sus características esenciales de la idea principal tiene que ser, tendrá una perspectiva más general, no particular. Y si te diste cuenta, fíjate en lo que nos dice cuando te habla de Europa. Europa sería un ejemplo de esos países o de esas naciones donde se habla de la pena de muerte y qué es lo que ocurre. Australia, Canadá y otras naciones vendrían a ser ejemplos, ¿no? de estos países, ¿no? donde se aplica, ¿no? se suprime la pena de muerte y no pasa nada. ¿Sí? Estados Unidos sería qué cosa? Otro ejemplo de un país donde en sus estados, algunos, se va qué cosa? A hablar acerca de la pena de muerte, la abolición y no pasa nada. ¿No? Y luego un informe de la academia nos habla acerca de qué? De que no se puede llegar, ¿no? De acuerdo al estudio, ¿no? No se puede utilizar esta pena de muerte para poder cosas, para poder buscar una consecuencia que de repente se necesita. Entonces, todos esos datos de Europa, de Australia, de la Academia, de Estados Unidos, son datos particulares. Y esos datos particulares lo que hacen es desarrollar siempre tu idea principal. Por lo tanto, mis estimados, fíjense en la alternativa C. En la alternativa C te están hablando acerca de qué? De Europa. ¿Sí? Y Europa sería un ejemplo de la experiencia de países, en este caso de continentes, que tienen que ver con qué? Con la pena de muerte. Entonces, como ejemplo, no podría ser parte de la idea principal. Lo mismo sucede con la alternativa D, porque me habla de Australia, Canadá
y otras naciones, y eso vendrían a ser ejemplos de también de otros países donde se aplica, ¿no? Muy bien, o se eliminó la pena de muerte y no pasó nada, ¿no? Y tampoco podría ser la alternativa A, porque también sería otro ejemplo, ¿no? Otro dato particular o específico de una academia que tiene que ver con el uso, con el tema de la pena de muerte. Entonces, no puede ser la A, no puede ser la C, ni puede ser la D, porque son ejemplos, son datos particulares. Y tú tienes que tener en cuenta que los datos particulares que presenta el texto son ideas secundarias y lo que hacen es ayudarte a sustentar, argumentar, ¿no? Darle validez a lo que el autor está mostrando como idea principal. Entonces sucede con los textos anteriores que hemos visto, que la idea principal, ¿dónde se ubicó? Al inicio. ¿De qué o de quién se está hablando? De la pena de muerte. Y que se afirma que según la experiencia de los diversos países, esta pena de muerte ni reduce ni incrementa los crímenes. Y ahí están los ejemplos de algunos continentes o algunos países donde esta pena de muerte, al eliminarla, no pasó nada. Por lo tanto, la clave para la pregunta de este texto sería la alternativa B de Bolivia. Y fíjate, es una idea general, no te está particularizando nada. Dice, la pena de muerte no tiene un carácter ni inhibidor ni incitador a cometer ¿qué cosa? Actos criminales. Clave Bolivia. ¿Preguntas hasta ahí, mis estimados? Y fíjense, ¿ah? Y fíjense, mis estimados, que usualmente, no, usualmente, yo te diría, ¿no? Ya, vamos a exagerar, yo te diría un 85%, ¿ya? De que la mayoría de textos, la idea principal va a estar al inicio, ¿ya? Hay un 85% donde la idea principal va a estar al inicio, cuando es explícito. Listo, practicamos. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿ah? ¿Qué es lo que yo te dice? En la mayoría de casos, Alex, que me dice que la idea principal está al inicio y esa idea principal va a ser desarrollada por todas las oraciones que vienen después, a través de qué? De ejemplos, datos particulares que van a qué cosa? A ejemplificar, a argumentar, a validar esa idea de cosa, esa idea principal. Entonces, vamos con esa idea que te estoy mostrando, que te estoy diciendo, y tratemos de aplicarlo al texto número uno. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea medular de este texto? Tengo cinco alternativas, ¿no? Como viene en sus evaluaciones, así que te doy un par de minutos para que me indiques cuál es la clave del texto número uno.
Muy bien, vamos con el texto número uno. Tengo cinco claves, ¿no? Cinco alternativas. La primera alternativa nos dice el término computadora alude a una continua operación de cálculo. La segunda nos dice la capacidad de los autómatas depende de ecuaciones muy rigurosas. La alternativa C nos dice las computadoras automáticas se emplean en situaciones de control. La D nos dice las computadoras automáticas llevan a cabo muchas aplicaciones. Y la E, los autómatas son máquinas cuya función es realizar cálculos. ¿Correcto? Bien. Entonces, si seguimos un poquito esa misma idea, claro, Carlos, muy bien, como que ya captamos esa idea, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta que la idea principal en este sentido va a estar en la primera unidad informativa. O sea, que va a estar acá, miren, fíjense, en esta primera unidad informativa, acá, ¿ya? Esta es la primera unidad informativa, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, si yo quiero, ¿qué es lo que nos dice, no? La función de los autómatas, ¿no? O computadoras es, como su nombre lo indica, ¿qué cosa es? Realizar cálculos, ¿no? Entonces voy a borrar para poderlo hacer un poquito mejor, porque hay unas ideas que no son relevantes ahí. Entonces, la función de los autómatas o computadoras automáticas es realizar cálculos. Eso es lo que nos dice de cosa en la primera unidad informativa. ¿De quién se habla? Mira, ¿cuál es el tema? El autor nos está hablando sobre los autómatas o nos están hablando o de las computadoras automáticas. ¿Y cuál es el aspecto de la función? Entonces, ¿qué se afirma de la función de los autómatas o computadoras automáticas? ¿Qué se afirma? Muy bien, que la función que tienen de ellas es realizar cálculos, ¿cierto? Realizar cálculos. Bien. Ahora, si seguimos leyendo las demás unidades informativas, te vas a dar cuenta que el autor está desarrollando esa idea, ¿no? Dice, mira, incluso los autómatas utilizados en procesos de control, ¿sí? Como dirigir un fuego antiaéreo o llevar una refinería de petróleo, son en realidad computadoras en que las funciones de control que ejercen son, y ahí viene, fundamentalmente resultado de cálculos. O sea que estos autómatas que van a trabajar en estos procesos de fuego antiaéreo o llevar una refinería de petróleo, fundamentalmente, ¿cuál es la función? Hacer cálculos. Sigue la siguiente unidad informativa, dice. Por ejemplo, es un dato particular. Por ejemplo, la capacidad del cañón previsor de fuego antiaéreo para dirigir este hacia su blanco, ¿no? O sea, tienes un cañón previsor de fuego antiaéreo y para poder dirigir este hacia su blanco se deriva de la posibilidad de qué? De calcular el futuro lugar del avión y del proyectil por medio de la resolución de ecuaciones simultáneas. O sea, que este cañón, muy bien, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que calcular cuál va a ser qué cosa, cuál va a ser el objetivo, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el objetivo? Se tiene que calcular. ¿No? Entonces, mira, sigue desarrollando esa idea, la de cálculo. En la siguiente unidad informativa y en la última, también el autor te habla acerca de qué, de esto de calcular, ¿no? En todos los casos vistos, tanto cuando se trata de simples cálculos, ¿no? Puros, como cuando se intenta ejercer un control por medio del cálculo, la entrada estará constituida por los datos del problema numérico a resolver y la salida por el resultado al que se llega a través de la manipulación de la información recibida. O sea, que estos autómatas o computadoras, ¿cuál es la función principal que tienen? Realizar cálculos. Eso es lo que el autor desarrolla. Y bingo, mira, tu idea principal estaba al inicio y el autor desarrollaba toda esa idea, ¿ya? Por eso la clave, la que ustedes me marcan, sería la alternativa E. Los autómatas son máquinas cuya función es realizar cálculos. Esa es la respuesta. ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien. Vamos con el siguiente. Texto 2. Señale la idea principal del texto. Seguimos con la idea principal, que es el tema que estamos desarrollando el día de hoy. ¿Ya? Entonces, vamos por acá. Acá hay una unidad informativa. ¿Sí? Por acá, ¿dónde está? No, no, por acá hay un punto y coma. También cuando es un punto y coma podríamos también parar ahí, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Por acá y muere ahí. ¿Listo? Bien. Vamos con eso. La pregunta es por la idea principal. Estamos desarrollando textos tipo donde vamos a ver este tipo de preguntas, ¿no? Que podría repetirse alguno de estos textos, ¿ah? Cuidado, ¿no? ¿Sí? Porque en ocasiones cuando hemos estado desarrollando textos que han venido anteriormente, que son parte del banco anterior,
¿no? Se han repetido algunos textos. Algunos de repente cambian algunas cositas, pero en esencia es el mismo texto y por ahí también con suerte la misma pregunta. Bien, vamos con el texto número 2. También unos cuantos minutos ahí para poder resolver, ¿ya? Cuidado ahí con el conector de cierre, conector de contraste. Fíjense en ese conector. Texto 2.
¿Listo? Muy bien. Texto número 2. ¿Cuál es la clavecita ahí? Señale la idea principal, ¿no? La verdadera filosofía debe ser motivadora, movilizadora y de creación interpersonal. Filosofar correctamente implica la búsqueda de la verdad para superar las dificultades. La C dice, cada accionar en el mundo debe estar acompañado de la respectiva reflexión filosófica. La alternativa D dice, ninguna filosofía puede cambiar el mundo si es que se queda en la mera acción. Y una filosofía liberadora es aquella que necesita ser reorientada y replanteada, ¿no? A ver, aquí hay que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Sí? Algo que también nos puede ayudar es que dentro de la idea principal tiene que estar incluido el tema, ¿no? ¿Sí? O sea, que en tu idea principal, en tu IP, ¿sí? Tiene que estar, ¿qué cosa? Tiene que estar incluido tu tema, tiene que estar tu tema, ¿no? Y tiene que ser una afirmación acerca del tema, tiene que estar incluido tu tema. Entonces, creo que en este texto nos puede ayudar el ubicar el tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema que el autor está desarrollando en el texto? Entonces, vayamos a analizar la primera unidad informativa. Mira, hasta acá es la primera unidad informativa. Y vamos a ver, dice, filosofar es importante, pero más importante es buscar filosofar correctamente. Ah, ya. El autor de quién nos está hablando en esta primera unidad informativa, el autor nos está hablando sobre filosofar. ¿Sí? ¿Y qué te dice? Que filosofar es muy importante, ¿no? Es muy importante. Pero mira, encuentras acá el conector de contraste. Este conector, el pero. Entonces, ese pero, ¿qué es lo que te dice? Muy bien, que la importancia de filosofar no lo tomemos en cuenta, ¿sí? Que lo relevante o lo importante, ¿qué cosa es? Esto de acá, ¿no? ¿Qué cosa es lo importante? Filosofar correctamente. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, en esa primera unidad informativa, el autor sobre qué nos está hablando? Nos está hablando sobre filosofar. Pero ¿qué se afirma acerca de filosofar? Que se debe filosofar correctamente, ¿sí? Que lo importante no es solo qué cosa, no es solo filosofar, ¿sí? Sino que lo importante es hacerlo correctamente, filosofar, pensar, razonar correctamente. Eso es lo que el autor nos está hablando. Continuemos, ¿ah? Continuemos con el análisis. Entonces, el tema aquí es filosofar. ¿Y cómo tengo que hacerlo correctamente? Bien, sigamos. Vamos con la segunda unidad informativa. Aquí lo he colocado hasta acá, hasta donde hay un punto y coma, porque los puntos y coma también pueden ayudarnos a poder, ¿qué cosa? Separar ideas. ¿Ya? Siguiente, dice, no creamos que el mundo cambiará solo porque nos guste filosofar, ¿cierto? O sea, el mundo no va a cambiar solo porque nos guste filosofar. Recordemos que las ideas no transforman la realidad. Pero, ¿no? Muy bien, ahí encontramos otro pero, ¿no? O sea, las ideas no van a qué cosa, no van a transformar la realidad, pero ellas, ¿qué es lo que pueden hacer? Motivar, impulsar al hombre a realizar los cambios necesarios. O sea, que el pensar correctamente, el filosofar correctamente, pueden, ¿qué cosa? Motivar e impulsar al hombre a realizar cambios necesarios. Es fundamental, es importante que el filosofar, que es lo que tenga, tenga fundamento, ¿no? En la búsqueda de cosas, en buscar la verdad. O sea que para el autor lo fundamental, lo importante es que ese filosofar, aparte de hacerse correctamente, busque la verdad, ¿no? Y que ese filosofar, sigue hablándote de filosofar, ¿no? Muy bien, este filosofar, ¿no? Incluya ideas que motiven, ¿no? Y que no nos detenga, que sí, en cambio, nos dé fuerza para pensar, descubrir qué medios y modos nos hacen falta para organizarnos, superar y lo que nos oprime, aliena, explota, amarga y amarga la existencia. Por sí solo, ninguna filosofía cambiará al mundo. Es necesario darle vida. ¿Y darle vida qué implica? Esa manera correcta de pensar, esa manera correcta de filosofar. Por lo tanto, el texto sobre qué nos está hablando, el texto nos está hablando sobre esto, ¿no? Sobre filosofar. ¿Sí? ¿Y cómo tiene que hacerse el filosofar? El filosofar se tiene que hacer correctamente. ¿Y cómo se hace correctamente ese filosofar? Buscando la verdad, buscando principalmente la verdad y a través de ello, muy bien, va a incluir ideas que van a motivar, que nos van a impulsar a buscar algún tipo de cambio. ¿Correcto? Bien, listo, creo que hay clave. No puede ser la A, porque en la alternativa A el tema sería la verdadera filosofía, y en el texto no te habla de una verdadera filosofía, sino te está hablando sobre la acción de filosofar y hacerlo correctamente. La alternativa B, fíjate,
¿Sí? ¿Sobre qué nos está hablando? Sobre filosofar correctamente. ¿Y qué es lo que te dice? ¿Qué se afirma? Que filosofar correctamente, ¿qué implica? Buscar la verdad para poder, ¿qué cosa? Superar las dificultades, ¿no? Podría ser la B, me parece que es la B, pero leo las demás alternativas. Cada accionar en el mundo debe estar acompañado de la respectiva reflexión filosófica, ¿no? El texto me está hablando sobre filosofar correctamente. No está el tema. La D, ninguna filosofía puede cambiar el mundo si es que se queda en la mera acción. ¿Y eso qué cosa es? Eso tampoco es, no está desarrollando el tema. Y la alternativa E me habla de filosofía liberadora y eso no es el tema que el autor desarrolla. Por lo tanto, todo el texto te habla sobre filosofar correctamente y la única alternativa que tiene ese tema sería la alternativa B, B de Bolivia y esa es la clave. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, otra técnica que usted indicó también, que en la idea principal siempre se va a repetir el tema, ¿no? Y ahí se está Sí, sí, repitiendo la siempre tiene que palabra estar el tema. filosofar, Así es. y en las demás no se repite, ¿no? Así es. Y eso te ayuda a poder Eh, discernir rápidamente y plin, marcas la clave, pues. Así es. Así es. También es otra técnica, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo varias técnicas ahí que te pueden ayudar, porque ustedes saben que a la hora de dar una evaluación, muy bien, una de ellas nos puede ayudar y llegar, ¿qué cosa? Y llegar a la alternativa correcta, ¿no? Ya dependemos, pues, depende del texto, depende de cómo estemos también nosotros para poder, ¿qué cosa? Aplicar una u otra técnica. Esta es la primera técnica que estamos viendo, ¿no? ¿Sí? Y de ahí vamos a ver otras técnicas más para poder ubicar la idea principal. Muy bien, Profe, vamos o sea, con el... eh, Sí, dime. siempre en la idea principal, siempre va a tener que ir el tema. Sí, siempre, 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 claro. Necesariamente tiene que estar el tema, sí o sí, Más extendido, más específico, ¿no? O un claro, poquito más, sí, más, así es. más Pero tiene que estar extendido, el ¿no? tema, sí o sí, Ya. tiene que estar el tema. Muy bien. Vamos, texto 3. ¿Cuál es la idea principal? Seguimos con ideas principales. Texto 3.
¿Listo? Texto número 3. Idea principal. Papán. El tema que el autor desarrolla en todo el texto es sobre Venus, ¿no? De qué o de quién se habla es Venus, ¿no? Ese es el tema que el autor desarrolla. O sea que en la clave que vas a marcar tiene que estar la palabra Venus, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el planeta Venus, ¿no? Entonces, acá está el planeta Venus, acá está el planeta Venus, ¿no? Pi, 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 acá habla de Venus, ¿ya? Y acá te habla de Venus. Creo que la única alternativa que voy a descartar que no te habla o no te menciona acerca del planeta Venus es la alternativa C. Esa es la única que yo voy a descartar. ¿Correcto? Muy bien. O sea, la alternativa A dice, el planeta Venus se caracteriza por su peculiar clima. La alternativa B, en el planeta Venus también se producen relámpagos. La D, las futuras expediciones a Venus medirán su atmósfera. Y la E, en Venus hay nubes con alto contenido de ácido sulfúrico, ¿no? Por ahí vas a encontrar datos particulares seguro en las alternativas y esos datos particulares obviamente no son parte de la idea principal, la tenemos que descartar, ¿no? ¿Sí? Como es el caso yo creo que de la alternativa E, ¿no? Porque te dice, en Venus hay nubes con alto contenido de ácido sulfúrico. Y al hablarte del contenido de ácido sulfúrico, ese dato es un dato particular, ¿no? Y al ser un dato particular, entonces no puede ser parte de la idea principal, porque la idea principal menciona muy bien, según lo que plantea el texto, una idea general, ¿ya? A ver, ¿con cuál de esas que nos quedan marcaríamos las claves, ¿no? Y aparte de eso, seguro, mi estimado, has encontrado de cosas, has encontrado esto de acá, ¿no? Sí, seguro has encontrado este conector que está por acá, este de acá, el pero, ¿no? Y ese pero ya te indica algo, ¿no? Entonces, mira, primera unidad informativa, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? El planeta Venus es un lugar de altas temperaturas y una enorme presión atmosférica. ¿De qué o de quién se está hablando? Del planeta Venus. Ese es el tema, ¿no? ¿Y qué te afirma acerca del planeta Venus? Que es un lugar de altas temperaturas y enorme presión atmosférica. Bien, de eso me están dando características, ¿no? Del clima de Venus. ¿Correcto? ¿Cuáles son esas características? Temperaturas altas y alta presión atmosférica. Perfecto, muy bien. Primera unidad informativa, ¿no? Ya, ese pero, como te mencionaba en las anteriores, ¿qué es lo que nos dice? Oye, lo que se hablaba acerca de Venus, de las altas temperaturas y la alta presión atmosférica, no lo tomes en cuenta. Lo que viene después de ese pero sí, hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Pero, ¿no? Gracias a la nave Venus Express de la Agencia Espacial Europea, se descubrió, ¿qué se descubre? Muy bien, que también genera sus propios relámpagos. O sea, todo esto que nosotros estamos pintando ahorita de celeste, todo esto de aquí es lo principal y lo más importante que se está hablando acerca de quién, del planeta Venus. O sea, ¿qué es lo principal que se está hablando del planeta Venus? Que se descubre que genera qué cosa, sus propios relámpagos. ¿Quién genera sus propios relámpagos? Venus. ¿Y eso por qué te das cuenta? Por este conector de contraste que nos dice lo que está anteriormente de esta información, de este conector, no lo tomes en cuenta. ¿Listo? Mira, entonces, primera unidad informativa, el autor sobre qué nos está hablando, sobre que en el planeta de Venus se descubre, muy bien, que en este planeta genera sus propios relámpagos. Muy bien. Vamos a ver si se comprueba y las demás ideas están desarrollando esta idea después de este conector de contraste. Vamos con la siguiente, te dice acá, esto es, ¿no? Debido a sus nubes de ácido sulfúrico. Cuando te dice esto es, ¿a qué se refiere? A los relámpagos que hay en Venus, ¿no? A los relámpagos que hay en este planeta. Esto es debido a sus nubes de ácido sulfúrico, que al interactuar con grandes descargas eléctricas alteran la química de la atmósfera. Entonces, acá me están hablando cuál es la razón o cuál es el motivo por la cual en Venus hay relámpagos. Esta es la razón o el motivo, la causa por la cual en Venus hay relámpagos. Luego, la tercera unidad informativa te dice el descubrimiento. ¿Cuál descubrimiento? De que en Venus hay relámpagos, ubica a Venus junto con otros tres planetas del sistema solar que generan también relámpagos. ¿Cuáles son esos tres planetas que, como Venus, generan relámpagos? La Tierra,
Júpiter y Saturno. Y la última unidad informativa, ¿qué es lo que nos dice? Que las futuras misiones de este planeta, del cual de Venus, se encargarán de medir con precisión la actividad eléctrica en la atmósfera. Esa actividad eléctrica está relacionada con qué? Con los relámpagos que produce este planeta. Entonces, ya creo que está la idea principal y justamente estaba después ese conector de contraste, ¿no? Que en Venus, que encontramos, se descubre que genera sus propios relámpagos. Por lo tanto, clave para la pregunta número 3, Bolivia. Preguntas hasta ahí, mis estimados. Y, no, y vemos nuevamente aquí, ¿no? Que la idea principal, ¿no? Casi en la primera unidad informativa, ¿no? Al inicio, ¿no? ¿Listo? Bien, bien, bien. Tum. Seguimos. Vamos con ya terminando ya con los últimos textos. Texto 4. Idea principal también. Un solo párrafo, un texto y la pregunta es, ¿cuál de todas las 5 alternativas es la idea más relevante, la idea más importante del texto? Entonces, como me explicó Alex, me tengo que centrar en la primera unidad informativa, ¿no? Y de ahí ver si esa unidad informativa es aclarada, es desarrollada por las demás, ¿no? Ideas que pueden venir después de la idea inicial de ese texto. Así que vamos con ese texto, ¿ya? Tun. Bien, bien, bien. Si hay dudas me dicen, por favor. Vamos por acá. Ya, vamos con ese texto, texto 4.
Listo, muy bien. Vamos con el textito 4. ¿Ya? Vamos con el texto 4 y cuáles son las posibles claves que nosotros podemos encontrar. La alternativa A, B, C, D y E, ¿no? Entonces vamos a analizar. Mira, este texto tiene 3 unidades informativas, ¿no? Hasta clase, la primera unidad, la siguiente hasta despectivos y acaba con realidad. ¿Correcto? Entonces vamos por acá, mis estimados, aprendiendo un poquito esto a analizar. Y dice, probablemente la condición necesaria, ¿no? Más importante para el que el proceso educativo en la universidad tenga éxito es la creación de un clima democrático y de confianza en el salón de clase. Acá, mira, entonces, ¿qué es lo que nos está hablando? El autor en esta primera unidad informativa, que yo tengo que concentrarme en esta primera unidad informativa porque puede estar ahí lo esencial, puede estar la carnecita de todo el texto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que la condición, ¿no? Hay una condición, ¿correcto? O requisito, ¿no? Que la condición para que el proceso educativo en la universidad, ¿sí?, tenga éxito son dos cosas. ¿Cuál es? Muy bien, que exista clima democrático y confianza en el salón de clase. Eso es lo que esencialmente nos dice la primera unidad informativa, que hay una condición, ¿no?, para que el proceso educativo tenga éxito, en donde en la universidad, ¿cuál es esa condición necesaria para que el proceso educativo en la universidad tenga éxito? Dos cosas. ¿Cuáles son? El clima democrático y la confianza en el salón de clases. O sea, si se cumple esos dos requisitos, si se cumple esas dos condiciones, entonces vamos a tener éxito en el proceso educativo. ¿Dentro de qué? Dentro de la universidad, ¿no? Que nos dice, ese es el contexto, la universidad. Primera unidad informativa. ¿Perfecto? Bien. Ahora sigo con la segunda unidad informativa. Dice, es tarea del profesor garantizar que los alumnos puedan expresar libremente sus ideas, ¿no? Es tarea del profesor que los alumnos puedan expresar libremente sus ideas. Y si expresan libremente sus ideas, eso tiene que ver directamente con qué? Con esto de acá, con el clima democrático, ¿no? ¿Sí? Si expresan libremente sus ideas, tiene que ver con el clima democrático, ¿no? Y luego, en la siguiente, nos dice qué cosa, nos dice sin temor a burlas, risas o comentarios, ¿no? Sin temor a burlas, risas o comentarios. Y si es sin temor a risas, burlas y comentarios, ¿eso tiene que ver con qué? Si es que no tengo, si no tengo temor a las burlas, no tengo temor a las risas o a los comentarios, eso va relacionado con qué? Con la confianza, ¿cierto? Eso va relacionado con la confianza. Entonces, mira, la segunda unidad informativa está desarrollando esos dos requisitos o esas dos condiciones que se necesitan para poder tener éxito en el proceso educativo dentro de la universidad, ¿no? Porque esos dos requisitos, ¿cuáles son? Clima democrático y confianza en el salón de clase. Y el profesor tiene que garantizar estos dos requisitos, ¿no? Es decir, que expresen libremente sus ideas, democracia, y que tengan confianza, o sea, sin temor a burlas, risas y comentarios. Luego, la última unidad informativa. ¿Qué es lo que nos dice? La última unidad informativa dice, solo de esta manera, o sea, ¿cuál manera? La de tener clima democrático y confianza en el salón de clases, expresarse libremente sin temor a burlas, solo de esta manera será posible transformar al estudiante en un diestro interrogador, confiriéndole los tipos de razonamiento y sensibilidad que son importantes o fundamentales para la indagación de los que quiere saber la realidad. Es decir, que una vez que se cumplan estos dos requisitos, al final el estudiante va a ser, ¿qué cosa? Una persona hábil para preguntar, va a razonar, va a ser sensible, ¿no? Va a poder investigar sobre lo que quiere, sobre la realidad. O sea, al final el resultado va a ser un alumno, muy bien, un alumno modelo, un alumno que va a tener este tipo de características, ¿no? Y si tiene ese tipo de características, ¿qué podemos decir? Que el proceso educativo en la universidad ha tenido éxito. ¿No? Entonces, al final, cuando se tiene este tipo de alumnos, podemos decir que esto es qué cosa, que el éxito, muy bien, que tuvo ese alumno dentro de la universidad. Entonces, si te das cuenta, la idea principal de este texto se ubica al inicio, se ubicó al inicio, y luego el autor comienza a desarrollar esa idea, ¿no? Entonces, ¿sobre qué nos está hablando el autor en el texto? Sobre el éxito que se tiene que tener en el proceso educativo, se basa en dos condiciones: clima democrático y confianza en el salón de clase. Bingo, dime, ¿cuál de las 5 alternativas sería la clave?
Ah, Lánzame la D, clave. Dedo, pues, D. ¿no? Así es. Ahí está la clave. El éxito en la universidad radica en propiciar, ¿no? Que tiene que ser como el requisito, un clima democrático y confianza en el salón de clase. Respuesta, la alternativa de dado. Bingo. ¿Preguntas hasta ahí? Preguntas, preguntas. Entonces, si te das cuenta, usualmente la idea principal, ¿cómo se está ubicando? Al inicio, ¿no? Usualmente se está ubicando de cosa al inicio del texto. Y mira, ya para terminar y cerrar, porque antes que nos gane el tiempo, mira, acá me está hablando el texto número 5 y nuevamente, ¿no? El texto plantea principalmente que, ¿no? Listo, tengo 5 alternativas y en ese caso, fíjense, ¿no? Acá hay una unidad informativa. Donde está y creo que nada más, ¿no? Porque de ahí sigue otra unidad informativa. A ver, yo quiero trabajar esto rapidito con ustedes antes que me dan el tiempo, ¿no? Antes para poder cerrar ya la sesión. Y aquí vamos viendo que el autor en esta primera unidad informativa, mira qué es lo que nos explica, mira sobre qué nos está hablando. Nos habla sobre un partido de fútbol. ¿Y qué te dice? Que un partido de fútbol puede ser, desde luego, para los aficionados, un espectáculo chévere, bacán, estupendo, ¿no? De destreza y armonía del conjunto y de lucimiento individual que entusiasma al espectador. Hasta acá hay un punto. ¿Y sobre qué nos está hablando el autor en el texto? Hasta ahí el autor nos está hablando sobre un partido de fútbol. ¿Y qué nos habla acerca de ese partido de fútbol? Que ese partido de fútbol no para los aficionados, cuando uno lo observa, un partido de fútbol, lo ve como un espectáculo estupendo, ¿no? Donde hay por parte del jugador destreza, armonía, ¿no? En el conjunto, en el equipo, de lucimiento individual, ¿correcto? Y que entusiasma al observar ese partido de fútbol. Hasta ahí, cosas positivas del partido de fútbol, ¿no? Bien, pero te diste cuenta, y justo lo que estamos aprendiendo, ¿no? El conector de contraste. Y ese conector de contraste acá, mira, lo voy a marcar, el pero. O sea, ahí ya me marcó, ¿sí? O sea, ahí ya tengo que ver que ahí ya me cambia, me da qué cosa, me da el giro. Entonces, tengo que marcar, tengo que ver bien ese conector, darme cuenta del conector. Y si te das cuenta, lo que más se utiliza es el pero o el sin embargo. Esos son los más usuales, los que utilizan los escritores, el pero o el sin embargo. ¿Ya? Entonces, mira, ahora sí, pero en nuestros días, los grandes partidos de fútbol sirven, sobre todo, como los circos romanos, de pretexto y desahogo a lo irracional, de regresión del individuo a su condición de parte de la tribu, de pieza gregaria, en la que, amparado en el anonimato cálido de la tribuna, el espectador da rienda suelta a sus instintos agresivos de rechazo del otro, de conquista y aniquilación simbólica. Entonces, todo lo que viene o todo lo que nos hablaba acerca del partido de fútbol, que es un espectáculo estupendo de destreza, armonía, no lo tomo en cuenta, ¿no? Lo que está después del pero, sí tengo que tomarlo en cuenta. Y vamos ¿Cuál a ver sería qué tomo en cuenta. profe, la idea principal, cuál sería, indica usted? Después del El, pero. ya, Ah, en las respuestas la B, ¿no? La idea la, principal. excelente, eco, esa es la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque acá está acá, ¿no? ¿Sobre qué nos está hablando? Sobre los grandes partidos de fútbol. ¿Y de qué sirven? Sirven, por acá estaba, ¿no? De pretexto de desahogo a lo irracional, ¿no? De regresión del individuo a su condición de parte de la tribu, muy bien, donde el espectador da rienda suelta a sus instintos agresivos de rechazo del otro. Entonces, ¿de qué no me hablan? De los grandes partidos de fútbol. ¿Y para qué sirven? De pretexto y desahogo a lo irracional. ¿Y cuál de las 5 alternativas va relacionado con eso? La que tú me mencionas. La alternativa de cosa, la alternativa B de Bolivia. Y esa es la clave, ¿no? Cuidado que por ahí de repente tú quieras qué cosa, tú quieras marcar como clave la alternativa A, ¿no? Donde te dice el fútbol como un espectáculo de masas que tiene connotaciones positivas y que tiene connotaciones negativas. Profe, ¿y eso por qué no? Porque si aquí me están hablando en esta primera unidad informativa, me hablan de cosas positivas del fútbol, y aquí yo lo entiendo como algo negativo, ¿no? Entonces yo junto los dos, entonces hablo de qué? De que me están hablando sobre el fútbol como un espectáculo que tiene algo positivo y algo negativo. Estoy sintetizando. No. ¿Sabes por qué? Porque cuando veo este conector de contraste, ese conector de contraste, ¿cómo funciona? Que te olvidas de lo que mencionaba
anteriormente y te guías de lo que viene después. Y lo que viene después me habla acerca de los grandes partidos de fútbol y de qué sirven, de pretexto y desahogo a lo irracional. Eso es lo esencial y es por eso que la clave no puede ser sustentada como la A, más bien la alternativa B de Bolivia. Y esa es la alternativa correcta. Preguntas, hasta ahí, mis estimados. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, listo. Entonces, quedan algunos textos ahí, eso ya quedan para que ustedes lo puedan practicar, ¿no? Como siempre, les envío las alternativas de todo el material y también las que nos faltan para que ustedes puedan cotejar y puedan estar practicando también, ¿no? En el tiempo que puedan tener de libre, puedan desarrollar esos textos que nos faltan y también los textos que de repente ya lo hemos desarrollado. Bien, mis estimados, entonces nos vamos a quedar hasta aquí y ya estamos retornando el día jueves, siguiendo con la segunda técnica de la parte de la idea principal. Esta es la primera técnica, mencioné 3 técnicas, trabajamos el día jueves la segunda técnica, la técnica de la síntesis, ¿ya? Que también es sencillito. Listo, creo que ya nos quedamos ahí, ya nos estamos viendo el día jueves y ya cerramos la sesión, ¿ya? Cuídense, un abrazo, chao, chao, gracias por su preferencia. Nos vemos, Gracias, cuídense. profesor. Buenas Chao, noches. chao, Buenas chao, noches con nos todo. vemos, cuídense. Un abrazo, chao, chao.